Naoya Inoue, el monstruo, es una fuerza imparable del boxeo mundial. Con una pegada brutal, ha dominado múltiples divisiones y ha dejado a sus rivales tendidos en la lona con algunos de los knockouts más espectaculares en la historia del boxeo. En este video repasaremos los 7 knockouts más impresionantes profesional. Desde su primer defensa como indiscutido, cada una de estas victorias marcó un hito en su camino hacia la grandeza. Si te gusta el boxeo y quieres revivir los momentos más impactantes de Inoue, quédate hasta el final, porque te aseguro que este video estará lleno de acción, drama y knockouts memorables. Ahora sí, comencemos. Adrián Hernández, 4 de marzo del 2014, Ota City General Gymnasium, Tokio, título mundial, mini mosca del CMB. Inoue tenía solo 5 peleas profesionales cuando desafió al campeón mexicano, Adrián Hernández, un peleador con 29 victorias y experiencia de sobra en peleas de campeonato. Era un reto enorme para un joven de apenas 20 años, pero lo que sucedió esa noche dejó claro que el japonés estaba destinado a la grandeza. Desde el inicio, Naoya impuso su ritmo con su rapidez y combinaciones certeras. En el round 6, conectó una ráfaga de 4 golpes que dejó a Hernández sin aire. El mexicano cayó a la lona y no pudo continuar, coronando a Inoue como campeón mundial por primera vez. Esta victoria no solo le dio su primer título, sino que también envió un mensaje claro. Había nacido un monstruo en el boxeo. Número 6. Stephen Fulton, 23 de julio del 2023, Ariake Arena, Tokio, título Super Gallo, CMB y OMB. Para su debut en las 122 libras, Inoue no eligió un rival fácil. Se enfrentó al invicto Stephen Fulton, el considerado número 1 de la división en ese entonces. Muchos esperaban que la habilidad defensiva del estadounidense le pusiera en problemas, pero el japonés tenía otros planes. Desde el primer asalto, Naoya rompió el plan de Fulton con velocidad y precisión. En el octavo asalto, después de un ataque feroz, conectó un demoledor gancho de izquierda, seguido de un derechazo que mandó al norteamericano al suelo. Fulton se levantó, pero solo para recibir más castigo, hasta que el árbitro detuvo la pelea. Así, Inoue no solo conquistó su 4ª división, sino que dejó claro que nadie en la categoría podía con él. One of the best finishers in boxing, if not the best. Just an onslaught of violent, vicious. Número 5. Marlon Tapales, 26 de diciembre del 2023, Ariake Arena, Tokio, unificación de los títulos Super Gallo, CMB, OMB, AMB, FIBE. Después de vencer a Fulton, solo faltaba un paso para ser campeón indiscutido: derrotar a Marlon Tapales, quien poseía los títulos AMB y la FIB. A pesar de la valentía del filipino, Inoue dominó la pelea de principio a fin. En el round 10, con una combinación perfecta de velocidad y potencia, conectó una derecha explosiva que derribó a Marlon. El referee detuvo el combate y el monstruo hizo historia al unificar toda la división Super Gallo. Número 4. Omar Narváez, 30 de diciembre del 2014. Metropolitan Gym, Tokio, título mundial, Super Mosca OMB. Después de conquistar el título Mini Mosca, Inoue saltó 2 divisiones para enfrentar al legendario campeón argentino Omar Narváez, quien tenía 11 defensas exitosas de su título y era considerado uno de los mejores de la época. Pero la experiencia no fue suficiente ante la explosividad del japonés. Derribó a Narváez 2 veces en el primer asalto y 2 veces más en el segundo. La última caída, producto de un gancho al hígado, dejó al argentino sin reacción.
Naoya, con apenas 21 años, ya era bicampeón mundial y demostraba que estaba listo para seguir subiendo. Número 3. Emanuel Rodríguez, 18 de mayo del 2019. Glasgow, título mundial Gallo FIB. En un evento internacional, Inoue se enfrentó al puertorriqueño Emanuel Rodríguez, un campeón invicto y sólido técnicamente, pero lo que pasó en el segundo asalto fue simplemente brutal. Naoya colocó 3 caídas en menos de un minuto, con golpes al cuerpo y al rostro, que dejaron sin respuesta a Rodríguez. La pelea terminó con un knockout impresionante y el japonés avanzó a la final del World Boxing Super Series, donde se enfrentaría a un viejo conocido. Número 2. Nonito Donaire, 7 de junio del 2022. Super Arena, Saitama, Unificación, títulos Gallo AEMB y CMB, 3 años después de su legendaria guerra en 2019. Inoue y Donaire se reencontraron, pero esta vez la historia fue muy distinta. Un brutal derechazo en el primer asalto mandó a Donaire a la lona. Aunque logró sobrevivir gracias a la campana, el monstruo lo castigó sin piedad en el segundo round, hasta que un devastador gancho de izquierda lo dejó fuera de combate. Con esta victoria, Naoya unificó la división Gallo y cerró el capítulo de una de las mejores rivalidades del boxeo moderno. Número 1. Luis Nery, 6 de mayo del 2024. Tokyo Dome. Defensa del título indiscutido Super Gallo. En su primera defensa como campeón absoluto, el japonés se enfrentó al mexicano Luis Pantera Nery. Pero en el primer asalto ocurrió lo impensado. Naoya fue derribado por primera vez en su carrera. El Tokyo Dome quedó en silencio. Pero como un verdadero campeón, Inoue se levantó y tomó el control de la pelea. En el sexto asalto, conectó un gancho de derecha demoledor que dejó a Nery sin respuesta. Con más de 50,000 personas en pie, Inoue volvió a demostrar por qué es el monstruo del boxeo. Naoya Inoue ha construido un legado a base de knockouts espectaculares y un dominio absoluto en cada categoría que ha pisado. Su velocidad, potencia y precisión lo han convertido en una de las mayores estrellas del boxeo moderno. ¿Qué te parecieron estos knockouts? ¿Cuál crees que ha sido el más impresionante? Déjamelo en los comentarios y nos vemos en el próximo video.